Un joven, después de vivir mucho tiempo desordenadamente, logró tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y gozoso se dispuso a reunirse con otros cristianos. Y en el camino se encontró con un anciano a quien le preguntó: ¿ha visto usted cristianos en esta ciudad? El anciano le respondió: he visto millones de cristianos. Pero, ¿qué tipo de cristiano en particular busca usted? ¿Cómo? No sabía que habían diferentes tipos de cristianos, dijo el joven. La verdad que yo soy nuevo en este camino y solo conozco a Jesús. Pues sí, joven, dijo el anciano, debes de saber que hay diferentes tipos de cristiano. Hay cristianos por tradición, hay cristianos por superstición, hay cristianos por conveniencia, hay cristianos ocasionales, hay cristianos por moda, hay cristianos por apariencia y también hay algunos cristianos auténticos. Estos últimos son los que yo busco, dijo el joven. Busco a cristianos auténticos. ¿Cómo hago para encontrarlos? Agachando la cabeza y algo desilusionado, dijo el anciano: estos son muy escasos, se encuentran muy pocos, pero cuando lo encuentre, lo va a reconocer inmediatamente, porque llevan el perfume de Cristo. ¿Perfume?, dijo el joven. ¿Y a qué huele el perfume de Cristo? Ese perfume huele a pureza, amor, servicio, paz, humildad y verdad. El joven respondió: desde que tuve mi encuentro con Cristo, yo también he anhelado esa fragancia. Y despidiéndose del anciano, siguió su búsqueda de los cristianos auténticos. Razón tenía el anciano en decir que existen muchos tipos de cristianos, pero que los más escasos son los cristianos auténticos. Colombia es considerada una nación cristiana. Casi el 90% de su población se considera cristiana, sea católica, sea evangélica, sea adventista, testigo de Jehová, mormones, etc. Pero ese 90% que se dice ser seguidora de Cristo no son auténticos. Quizás solo un 5% son cristianos de verdad. Pues si todos fuéramos cristianos genuinos, no existiría en Colombia tanta drogadicción, tanto alcoholismo, asesinato, violencia intrafamiliar, corrupción, secuestro, etc. El problema es que en Colombia y en el mundo existen muchos conceptos errados de lo que es ser cristiano. Algunos dicen: soy cristiano porque creo en Dios. Pero el solo creer no nos hace automáticamente cristianos. El apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 19 y 20, dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Y en esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Así que no es cosa extraordinaria que tú creas en la existencia de Dios, pues el mismo Satanás y sus demonios creen en Dios, pero siguen siendo rebeldes y enemigos de Él. Tu fe en Dios debe ir acompañada de una vida de obediencia a la palabra de Dios. Otros
se esconden en la tradición para decir que son cristianos. Su frase predilecta es: mis abuelos fueron católicos, mis padres fueron católicos y yo moriré católico. Te puedes morir siendo católico, pero no cristiano, porque la fe en Cristo no se puede heredar. Es algo que tú tienes que decidir personalmente. Los judíos se jactaban de su herencia al ser descendiente de Abraham, el padre de la fe. Pero Juan el Bautista corrigió su error. En Lucas 3:8 dice la palabra del Señor que Juan le dijo al pueblo: pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no vayan a decir entre ustedes: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Otros dicen: soy cristiano porque soy bueno. Yo no robo, no cometo adulterio, ni fornicación, no soy un borracho o mal hablado. Si a eso vamos, muchos ateos entonces son buenos cristianos, porque manifiestan una ética en su comportamiento. Pero nuestro Señor Jesucristo nos orientó al respecto. En Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante, dice la palabra que llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentira en perjuicio de nadie, ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sigue en pos de mí. El hombre se afligió al oír esto, se fue triste porque era muy rico. Un hombre aparentemente bueno, cumplía la ley de Dios, pero Jesús le dijo: te falta una cosa. ¿Qué era lo que le faltaba a este hombre que aparentemente cumplía toda la ley de Dios? Pues le correspondía renunciar a la esclavitud del dinero, porque él estaba esclavizado por el dinero. Y también tenía que seguir a Jesús. Otros dicen: soy cristiano porque me bauticé. El bautismo no hace a nadie cristiano. Solo es un símbolo que tiene validez en todos aquellos que han experimentado un verdadero arrepentimiento. Por esto, Juan el Bautista le decía a la multitud que venía a bautizarse, en Lucas capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice la palabra que mucha gente venía para que Juan los bautizara. Y él les decía: ustedes son unas víboras. ¿Creen que van a escapar del castigo que Dios les enviará por bautizarse? Muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. Y por último, están los que dicen que son cristianos porque van a una iglesia, rezan u oran, leen la Biblia, entonan unos cantos religiosos y cumplen una serie de ritos espirituales. El que tú vayas a una iglesia, cantes, leas la Biblia, no te hace cristiano.
En Hechos capítulo 8 nos narra la historia de un hombre de Etiopía que vino al templo de Jerusalén para adorar a Dios. Y de regreso, él venía leyendo la Biblia. Pero este etíope no era cristiano. Y la razón era muy sencilla. No conocía a Cristo. Así que Dios le dijo a Felipe que lo guiara en el camino de salvación. Así que Felipe le compartió acerca de Jesucristo. Y este hombre tuvo un encuentro con el Salvador Jesucristo y luego se bautizó. Hasta aquí hemos analizado algunos conceptos errados de muchas personas que tienen acerca de lo que es ser un cristiano. Pero el cristianismo auténtico tiene 3 señales principales. La primera señal de un cristiano auténtico es el arrepentimiento. Usted no puede decir que es cristiano y seguir llevando una vida de pecado, de maldad, de robo, de adulterio, de alcoholismo, de drogadicción. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que esa es la primera señal de un auténtico cristiano, el arrepentimiento. Y arrepentimiento significa dejar de hacer lo malo. La segunda señal de un cristiano auténtico es su amor supremo por Jesucristo. El Señor Jesús en Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27, dice la palabra que una multitud seguía a Jesús y Él los confrontó diciéndoles, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. La tercera señal de un cristianismo auténtico es el fruto. En Mateo capítulo 7, versículos 20 y 21 nos dice la palabra. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El cristiano auténtico refleja a Jesucristo. Se cuenta de un misionero que fue a una región de la China y abordó a un hombre diciéndole, ¿ha escuchado usted hablar del cristianismo? El nativo respondió, no, pero lo he visto y se llama Yun. El misionero quedó confundido y le dijo, explícame, ¿cómo es que tú has visto al cristianismo y se llama Yun? Pues mire usted, señor misionero, que Yun antes era el terror del pueblo. Era esclavo de la droga, busca pleito, pero cambió totalmente. Ahora es una persona que ama a Dios, al prójimo, es amable, servicial, suave en el trato, ha dejado la droga y la violencia. El misionero entendió lo que le quiso decir el nativo, que el cristianismo, más que una religión, es un nuevo estilo de vida que refleja a Jesucristo. Bien, y después de esta reflexión,
¿En qué tipo de cristianismo te ubicas tú? ¿En los cristianos que son por tradición o por moda, por apariencia, por conveniencia? ¿O te consideras un cristiano auténtico? Pues los frutos de tu vida confirmarán tu fe en el Señor Jesucristo. Él nos dice, por su fruto los conoceréis. Si tú en verdad anhelas ser un cristiano auténtico, debes de tener un encuentro auténtico con Jesús. Y esto empieza a hacerse una realidad en tu vida cuando de todo corazón te rindes a Él, imploras su perdón y permites que Cristo tome pleno control de tu vida de ahora en adelante. Si así tú lo deseas, te invito a que cierres tus ojos. Repitas conmigo esta oración de fe y entrega. Dile al Señor, Señor Jesucristo, en esta hora reconozco que he vivido alejado de ti, pero te doy gracias porque has venido a mi encuentro, porque has venido a dar tu vida, a derramar tu sangre, para perdonar todos mis pecados y para reconciliarme con Dios. En esta hora te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, que laves toda mi vida. Hoy te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Quiero que de ahora en adelante tú tomes control de toda mi vida y que tú seas el Señor de todo mi ser. Ayúdame a ser un verdadero seguidor tuyo. La honra y la gloria es para ti, Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Vamos a declararlo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Sí, Señor. Oh, te alabamos.